Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Los saluda su maestro, compañero y amigo, maestro Fidel Hugo León Villafaña. En esta ocasión desde la ciudad y bello puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hoy, 30 de mayo del 2020, nos complace en este momento dar la presentación a nuestro exponente del día de hoy en este ciclo de conferencias virtuales multidisciplinarias mayo-junio 2020. Estamos esperando unos momentos más para que ingresen los compañeros que van a ingresar y poder hacer la presentación de nuestro compañero perito para que nos comparta su sabiduría el día de hoy. Vamos a esperar unos 2 minutitos más mientras terminan de ingresar los compañeros para dar comienzo a la presentación del perito. Les pedimos un poquito de paciencia, dejemos que ingrese un poquito más el quórum para poder iniciar con nuestra participación el día de hoy. Por lo tanto, les pedimos amablemente y humildemente que durante la exposición del perito nos hagan el favor de apagar sus micrófonos y en su momento la pantalla, salvo que vayan a tener su participación, pues en ese entonces pues abran su micrófono y su videocámara si así lo consideran. Esto para efectos de no distorsionar o distraer la exposición del perito en su momento con ruidos externos o ajenos a la charla del día de hoy. Entonces vamos a esperar unos 2 minutitos más y comenzamos. De los compañeros que tenemos hasta este momento ya ingresados, ¿cuántos compañeros nos podrán decir de dónde son? Pudieran ir presentando, de qué ciudades nos encuentran visitándonos el día de hoy.
Buenas tardes, maestros. Soy el licenciado Juan Serrano González. Les envío un saludo fraternal a todo el equipo y felicidades por estas extraordinarias exposiciones desde la capital tolteca, Tula de Allende, Hidalgo. Saludos, gracias. Mi nombre es Karen Flores y soy de la Ciudad de México. Un saludo a todos. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Carla Contreras de la ciudad de Morelia, Michoacán. Excelente tarde. ¿Y tú? ¿Cuántos a? Ya, ¿qué te dice que te ve? Dice que se presenten los que estamos. ¿Te presentes? Ya está. Tu mensaje, yo estoy por teléfono. No me gusta cómo me veo. ¿Qué tal todos están? Están 22. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy la licenciada Melina. Soy de la Ciudad de México. Perfecto. Hola, hola, soy Andrea Alejandra de Tula de Allende, Hidalgo. Bienvenidas, compañeras y compañeros. Buenas tardes a todos. Acá un saludo cordial a todos ustedes de la ciudad de Tijuana. Miguel Zamudio, aquí son las 4 de la tarde. ¿Quién más nos falta por ahí que se presente? Soy Rodrigo Ortiz, de la Ciudad de México. Bienvenido, compañero. Gracias. Buenas tardes, licenciada Yolanda Ramos de Guadalajara. Muy bien, bienvenidas. ¿Te parece si ya comenzamos, Mauricio? ¿Sí me escuchas? Sí, maestro, ya me escucho yo. Perfecto. Entonces, vamos a darle comienzo con las prevenciones que hemos tenido respecto a algunos problemas técnicos en las charlas anteriores. Se nos apaga o se nos corta el Zoom después de 30-35 minutos. Y bueno, vamos a volver a reiniciar nuevamente con el mismo enlace para volvernos a conectar. Vamos a nuevamente admitirlos y a repetir el procedimiento en caso de que se nos llegue a cortar, sea una o dos veces o tres, ¿sí? Entonces, déjame presentarte ya para que en unos momentos más te paso la administración de la plataforma y en su momento pues ya puedas tú compartir pantalla y tener el control de la misma, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos el día de hoy con nuestro compañero, miembro de la Federación Mexicana de Abogados y Peritos, el compañero perito Mauricio Daniel Navarrete Mendoza, perito especializado en el delito de secuestro, PGR, diagonal Coplat 2, diagonal DGFPP, diagonal PP, diagonal CT, diagonal E, diagonal 2012, diagonal 133, diagonal 0133. Al respecto, el perito con una trayectoria de más de 14 años de experiencia, tiene especialidades en criminalística de campo, valuación, accidentología vial, documentoscopía, grafoscopía y estudio del secuestro. También ha sido perito en delito de secuestro, ha sido agente capacitador con conocimiento profundo del sistema acusatorio adversarial y manejo de los acuerdos del protocolo de cadena de custodia. Está certificado por la anterior Procuraduría General de la República en el delito de secuestro
y tiene certificación por el CISEN, el también extinta CISEN. También tiene un certificado por la CETEC como operador del sistema acusatorio adversarial. Ha practicado o ha realizado exámenes de confianza y los ha aprobado en el CISEN y en el C3 en Michoacán. En cuanto a su experiencia profesional, tenemos que ha sido catedrático en diversas universidades, ha sido director del Colegio de Peritos Profesionales en el estado de Michoacán, ha sido capacitador del Instituto Estatal de Capacitación en el estado de Guanajuato, Excelencia Salamanca y ECA, Dirección de Seguridad Pública de Ensenada, Baja California, Dirección de Seguridad Pública en Yurecuaro, Dirección de Seguridad Pública en el área de tránsito. También tiene como experiencia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán en el año 2015. Ha sido director de servicios periciales en materia de secuestro en la unidad especializada contra el secuestro de la extinta ahora Fiscalía de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, UEX. Ha impartido cursos los siguientes. Ha sido instructor en el primer campamento forense en Yurecuaro, Michoacán. Ha sido participante como expositor en la conferencia criminalística en el estudio del delito de secuestro en la Universidad Privada de Michoacán, Pátzcuaro, Michoacán. Tiene cursos de especialización. Tiene curso de especialización en la policía de hechos de tránsito terrestre a elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Ensenada, Baja California, en el área de tránsito. Ha impartido los cursos integrales de evaluación de bienes muebles, inmuebles y criminalística de campo a peritos de la Defensoría de Oficio del Estado de Guanajuato. Ha sido impartidor del curso taller primer respondiente a la acción en Yurecuaro, Michoacán. Ha realizado la ponencia de preservación y conservación del lugar en el sujeto de investigación. En el sujeto de investigación en el segundo Congreso de Derecho UNIT, Introducción al Sistema Penal Acusatorio. El sistema penal acusatorio. Ha impartido el curso taller de conservación, preservación y procesamiento del lugar sujeto a investigación en el Instituto de Capacitación y Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Michoacán, por parte del Colegio de Peritos Profesionales del Estado de Michoacán. En cuanto a los cursos cursados, se cuenta evidencia física en la escena de incendios, Asociación Internacional Arxon, Investigadores Inc., el diplomado en especialización como perito forense en secuestro por la Academia Colombiana de Criminalística y Fotografía Investigativa, Bogotá, Colombia. Ha participado en el curso de rehidratación cadavérica por el Colegio de Peritos Profesionales en el Estado de Michoacán, en Uruapan, Michoacán. Ha estado en el diplomado de la policía con capacidades para procesar la escena del hecho impartido por el gobierno del Estado de Michoacán a través de la Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos. Ha tenido el curso de acreditación para operar el nuevo sistema de justicia penal impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en el nuevo sistema de justicia penal y peritos. Curso de forense informática impartido por la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, EICIN, México, Distrito Federal. También ha recibido la capacitación en la actividad académica, especialización en el estudio del delito de secuestro, Procuraduría General de la República, México, Distrito Federal. De igual manera, cuenta con el diplomado especializado en la investigación criminalística en accidentes de tránsito, Academia Colombiana de Criminalística y Fotografía Investigativa, Bogotá, DC, Colombia. También tiene un curso en Criminalística SCI, Crimen SM Investigation, impartido por la Universidad Camilo José Cela en Villanueva de la Cañada de Madrid.
Por el momento, esto es todo lo que contamos para presentar a nuestro querido perito Mauricio. En este momento le pedimos a Mauricio tome el control de la plataforma. Déjamelo, le paso la administración de la misma. ¿Puedes abrir tu micrófono, Mauricio, por favor? Sí, maestro, aquí estoy. Perfectísimo. ¿Me escucho bien? Ok. Te hago administrador y te dejo el control de la plataforma. Perfecto, Y maestro. quedamos a tus órdenes. Adelante. Perfecto, vamos a compartir la presentación. Buena tarde a todo mundo. Bueno, ya ahí... Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya por ahí el maestro hizo favor de dar una pequeña reseña curricular. Hoy vamos a hablar sobre el levantamiento de cadáver, algunos detalles básicos, algo característico, algo de lo que muchas veces pasamos por alto. Vamos a, permítanme un momento que no encuentro mi presentación. Vamos a ver cosas esenciales, cosas que el perito en criminalística debe de manejar, que tiene que ser algo práctico, algo de lo esencial que se tiene que manejar, la forma correcta en que vamos a embalar el cadáver y sobre todo la forma adecuada en que vamos a caray, no puedo abrir, permítanme un momento. Una pequeña falla técnica aquí. Criminalística y levantamientos de cadáver. Uso. Ay. Permítanme un momento. Ahorita ingresamos. Lo que sí, como dicen los demás compañeros, por favor, pedirles si pueden apagar sus micrófonos, de favor. Gracias. Está la nube. En un momento, permítanme. No me deja ingresar a mi presentación, maestro. ¿Por qué no te deja ingresar? A ver, si ya estás tú como anfitrión.
Exactamente es lo que estoy viendo, pero no me deja compartir. Ingresar, compartir la. Ahí dale en el botoncito que dice compartir y de ahí ya te debe de abrir las opciones. O sea, sí, ya me voy a pantalla, le doy compartir, pero únicamente me está dando acceso a las cuentas, a los documentos de Word, no a los PPTs. En tu archivo no te aparece por ahí los PDFs o los de PowerPoint. No. De hecho, mi presentación es PowerPoint para que todo el mundo pueda accesar pues a la presentación sin ningún tipo de problema. Voy a ver si puedo ingresar por otra forma. Vamos a ver, examinar. Documentos. Descargas, escritorio. Fíjate que no me permite entrar a los documentos de ningún tipo que no sea Word. ¿Sabes qué es lo que...? Bueno, ahorita vengo que suben. ¿Qué voy a decir? Papi. No me deja ingresar, maestro, mis documentos. No sé si habrá alguna limitante por ahí. ¿Podrás copiar el PowerPoint y ponerlo en tu escritorio y a ver si lo puedes abrir? Es lo que estoy tratando de hacer ahorita. De hecho, fue de la forma en que pude ingresar. Excelente. Tú tienes el control para silenciar a todos ahí, Mauricio, porque parece que no pagan sus... Sí, es lo que estoy viendo. Por favor, damas, caballeros, si podemos apagar nuestros micrófonos, por favor, porque sí, ya vamos un poquito retrasados, pero vamos a iniciar esta pequeña... Ok, bueno, ¿qué es lo más común o cuando tenemos una noticia criminal sobre una persona que ha perdido la vida? Es un cuerpo. No sabemos exactamente cuando arribamos o cuando salimos de nuestra oficina hacia el lugar si ese cuerpo es un masculino, es un femenino, es una osamenta, o qué es lo que nos vayamos a encontrar al momento de llegar al lugar. Entonces, tenemos que el levantamiento del cadáver es el acto que tiene como el objeto la identificación
y el acopio de todos los elementos materiales probatorios que localicemos en el lugar de intervención. Recordemos hoy día que el Acuerdo 09 del 2015 ya no nos habla del lugar del hecho, el lugar del hallazgo, el lugar de la acción. Antes del 9 tener el 02 del 2010 y el 038 del 2012, que sí es cierto que fueron una base para llegar al acuerdo con el que estamos trabajando, que es de hace 5 años, los otros dos están derogados. ¿Sí? Aquí tenemos que utilizar lo que es la terminología, la simbología y el lenguaje técnico como peritos que nos marca ese acuerdo, ¿sí? Nos tenemos que regir todas las personas que trabajamos en las ciencias forenses o áreas periciales en ese documento. Ya no podemos hablar de lo que es la evidencia, los elementos materiales sensibles significativos. ¿Por qué? Porque esos eran en los anteriores acuerdos. En ese acuerdo ya no es una palabra útil o en uso, ¿sí? Así como lo es el lugar del hecho y el lugar del hallazgo. Aquí vamos a hablar ya el lugar de la intervención y entre paréntesis ya subrayaremos al momento de que estemos plasmando nuestro dictamen pericial si es el lugar del hecho, del hallazgo o de un enlace, ¿sí? Entonces hablamos de los elementos materiales probatorios que nos permitan descubrir el o los hechores, así como los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo ese hecho criminal. ¿Qué es lo que observamos en la imagen? Peritos con sus trajes Tyvek, mascarillas, bueno, no traen las caretas de protección o los goggles visuales. Es la importancia de ocupar el traje Tyvek. El traje Tyvek o equipo de bioseguridad nos va a resguardar sobre aquellas situaciones de peligrosidad que pueda correr nuestro cuerpo, nuestra integridad física, así como lo va a hacer de los indicios o elementos materiales probatorios que localicemos en el lugar. Anteriormente, hace muchos años, simplemente nada más usábamos una bata para trabajar, guantes, no usábamos cofias, mascarillas, era la bata y los guantes nada más para manipular los cuerpos y los elementos materiales probatorios, indicios, pruebas que en ese momento se llamaban, ¿sí? Ya hoy no, hoy debemos recordar, debemos de ocupar esto, ya no podemos jugarle o ser el perito que se arriesga, que va al lugar de intervención a hacer un procesamiento de cadáver y del lugar de intervención sin el equipo adecuado. Primera, ¿por qué? Porque podemos sufrir un daño en nuestra integridad corporal. Segundo, vamos a alterar ese lugar de intervención, así como los elementos materiales probatorios localizados en el mismo. ¿Sí? Y recordemos que hoy día todo mundo puede tomar una imagen fotográfica, un video, y lo puede presentar de alguna otra forma al juicio que vayamos. Y si llegamos a tener esa foto, ese video o esa imagen, ¿qué va a pasar? Todo nuestro trabajo que realizamos dentro de la cadena de custodia y de levantamiento o del procesamiento de este caso del cadáver, se va a ir abajo, ¿sí? Todo ese trabajo hecho no va a servir de nada. Ahora bien, veamos. Cadáver es el cuerpo muerto, es decir, que al morir una persona se convierte en un objeto despojado de sus atributos humanos, quedando solo una materia rígida, insensible, que se descompone hasta desaparecer. Esa es la definición que nos da la RAE. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos, y dentro de los lugares que me ha tocado trabajar aquí en la Ciudad de México y Estado de México, tenemos un gran problema. Primero, en la individualización del cadáver, que es un indicio, el indicio de mayor importancia dentro de esta investigación que estamos llevando. Te dice la gente que no lo puedes individualizar con un número porque no es un objeto. Tiene que ser señalado con una letra. ¿Por qué? Porque así lo marcan los protocolos. No es cierto.
El protocolo o el acuerdo 09, ahorita lo vamos a ver más adelante, como te dice, puedes individualizar tu indicio con letra, número o una combinación de ambos, una cuestión alfanumérica. ¿Sí? ¿Qué observamos? No es lo mismo procesar un cadáver de una persona que falleció recientemente, un estado de putrefacción. ¿Sí? Aquí en la imagen se va a embalar el indicio en porcel o en cajas de cartón. ¿Sí? Así es como lo marca el protocolo. Y estamos refiriéndonos ya a protocolos de antropología forense. Las técnicas que se utiliza, que son quienes nos van a apoyar al momento de que tengamos una fosa donde ya no haya cuerpos, sino solamente restos óseos, la antropología forense de esos cuerpos. ¿Sí? ¿Qué nos vamos a referir a la extracción de esos cuerpos? A la individualización, a la fijación, señalización, embalaje y traslado a la bodega de indicios. ¿Qué tenemos como objetivos? Si fue una muerte natural, si fue una muerte violenta. Si fue una muerte violenta, ya veremos si es por una lesión de arma blanca, una lesión de arma de fuego, si fue por un hecho de tránsito, si fue un suicidio o un homicidio. Ahí hablaríamos un poquito más a lo que es las asfixias mecánicas por ahorcamiento. ¿Sí? Vamos a estimar el intervalo post-mortem de acuerdo a el enfriamiento del cadáver. ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Muchas veces los peritos llegan al lugar de levantamiento donde no existen los equipos multidisciplinarios, donde seamos todo hasta hace algunos ayeres, pues llegábamos, lo tocábamos y decíamos, pues, temperatura menor de la mano que lo explora. Esa es una forma rudimentaria de decir que el cadáver ha estado perdiendo su temperatura. ¿Qué es lo que tenemos que ocupar? Un termómetro digital de oído o un termómetro digital rectal para tomar la temperatura y así al momento de que hagamos nuestro levantamiento, para el tiempo que tardemos en procesar el lugar, trasladarnos al servicio médico forense, el médico tenga los datos correctos y al momento de tomar su temperatura del cadáver, puede haber una concordancia en cuanto al tiempo que el cuerpo va perdiendo su temperatura. ¿Sí? Vamos a contribuir a determinar el modo, mecanismo y la manera de la muerte. ¿Cómo, con qué, cuándo, a qué horas se llevó a cabo ese acto en el que esa persona perdió la vida? ¿Sí? Vamos a contribuir con la información de la presunta causa de muerte. Algo a lo que nos aventuramos mucho en el lugar de intervención, ya sea por la presión de los jefes, por la presión de la cuestión del trabajo, de la excesiva carga laboral que existe, que llegas, ves a la persona ensangrentada en la parte del rostro y dices, perdió la vida por un proyectil de arma de fuego. Sí, puede ser una lesión que presente el cuerpo, pero no tiene que ser exactamente la causa de la muerte. ¿Sí? Puede ser que la persona haya perdido la vida por diversas lesiones de arma blanca y le dieron un disparo de arma de fuego para rematar a la persona. ¿Sí? Tenemos que analizar el cadáver en el lugar de la intervención. No nos podemos dar el lujo de adivinar cuál es la causa de la muerte en el lugar. Que vemos que tiene mancha de líquido rojo en su cuerpo y de ahí determinar que fue por una arma de fuego, si encontramos un castillo, o si encontramos un arma blanca, decir que fue por una lesión de arma blanca. No nos podemos arriesgar a eso.
Tenemos que verificar las lesiones en el lugar sin manipular tanto el cadáver como el lugar de procesamiento, ¿sí? Porque si lo hacemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alterar ese lugar de intervención. Ahora bien, la diligencia de levantamiento de cadáver debe efectuarse de una manera inmediata, de forma ordenada, minuciosa, metódica y sobre todo ilustrada. Muchas veces entendemos que la manera inmediata nos tardamos en el traslado. ¿Por qué? Porque son distancias muy largas. Si es aquí en la Ciudad de México o Estado de México, luchamos contra las cuestiones del tráfico, de una manera ordenada. El acuerdo 09 del 2015 nos indica la forma en que vamos a procesar el lugar de intervención. Ya recordemos, hoy día el Ministerio Público no asiste para nada al lugar. Él se queda en su escritorio. Los únicos que asistimos vamos a ser primer respondiente, quien es el que llegó a preservar y resguardar el lugar de intervención, policía de investigación, policía con capacidades para procesar el lugar de intervención si es que contamos con ella, y los servicios periciales. Los peritos, el perito en criminalística es el que va a ingresar al lugar de intervención ya señalado a cierta distancia de donde inició su acordonamiento, la ruta marcada por el primer respondiente. Después de eso, nosotros, o antes de ingresar, nosotros como peritos en criminalística, valoraremos si esa es la ruta adecuada para ingresar y salir, o haremos una nueva ruta, ¿ok? Recuerden que cuando llegamos al lugar
con el hecho que estamos investigando no es un indicio, entonces lo omitimos. Y al momento de que queremos regresar al lugar, porque sí encontramos que tenía alguna relación ese objeto con el hecho delictivo que estamos investigando, pues resulta que el lugar ya está completamente contaminado, ya hay gente caminando, ya hay vehículos circulando, ya hay niños jugando, ya lavaron el lugar, y ese pequeño detalle que quisimos omitir, porque para nosotros no tenía relevancia, ya no se encuentra. Entonces, no hay que escatimar en todo lo que localicemos en el lugar. Hay que levantarlo, hay que procesarlo. ¿Qué es lo primero que se debe hacer antes de proceder a una diligencia de levantamiento del cadáver? Bueno, pues asegurarnos la persona sí esté muerto. ¿Qué llega a pasar o qué situaciones podemos encontrar para decir, pues si ya llegaste es porque la persona que estás queriendo procesar sí perdió la vida? Bueno, recordemos que hay personas que tienen catalepsia, que hay algún otro tipo de enfermedades que van a hacer que el ritmo cardíaco sea muy, muy, muy bajo, muy no perceptible al simple tacto del perito o al equipo del estetoscopio que presenta el médico forense. Hay que verificar bien esas cuestiones. En la imagen que vemos hay un gravísimo error. No es que señalemos al cadáver con el número 5 como se ve en la imagen. En esta imagen puede ser que hayamos tenido 6, 7 cadáveres y a este cuerpo le tocó que se le asignara por identificación el número 5. Recordemos, nunca debemos poner nuestros individualizadores, caballetes, señalizadores o como lo denominemos sobre el cadáver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo alterar algún indicio biológico que presente el cuerpo. Exactamente, Judith, es un error poner el número sobre el cadáver. ¿Por qué? Porque vamos a alterar ese indicio, modificar, alterar o destruir, ¿sí? Debe colocarse a escasos centímetros de la masa cefálica, el individualizador. Si presenta una maculación de líquido rojo, vamos a buscar ya sean las extremidades superiores o las extremidades inferiores para poder colocar nuestro individualizador lo más cerca al cadáver siempre, pero nunca, recordemos, nunca es sobre el cadáver. Ese es un gravísimo error y que se comete. Otra de las cuestiones que debemos de recordar y llevar a cabo en muchas entidades federativas, se suelen hacer siluetas del cadáver. Damas, caballeros, no hagamos eso, por favor. Existe ya una recomendación por parte de derechos humanos que no se debe señalar el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos violentando los derechos del cadáver, que ese ya será un tema legal, un tema de derechos humanos. Nosotros como técnicos, como científicos que estamos procesando ese lugar, no voy a marcar una silueta. ¿Por qué? Porque puede ser que cerca de ese cuerpo, al momento de que yo esté trazando la silueta, hay algo lógico que al momento de que pase la tiza lo altere, lo destruya o lo modifique. Si el cuerpo que estamos queriendo señalar presenta una maculación de líquido rojo de forma irregular a la altura de su abdomen, no voy a poder pasar la tiza para continuar el señalamiento del cadáver. Además, ¿para qué quiero hacer una silueta si ya tomé placas fotográficas, ya elaboré un diagrama de Kengel, ya hice una planimetría y ya hice una descripción y una georreferenciación del cadáver? Una silueta es inútil y va a alterar, destruir o modificar algún indicio biológico, físico o mecánico que esté cerca
del cadáver. No debemos marcar siluetas, por favor. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer al momento de llegar? Bueno, pues primero vamos a ubicar la fecha, la hora en que arribamos al lugar, ¿sí? El lugar de intervención, si es abierto, cerrado, si es urbano, si es rústico. Vamos a llegar a la fijación. ¿Cuál es la fijación? Va a ser escrita, un diagrama de Kengels, una planimetría, fotografías diversas. Recuerden que podemos tomar 100, 200 imágenes fotográficas. Para los que ocupamos cámaras digitales ya hoy día, si ocupas una cámara mecánica, pues sí harás placas fotográficas. Algo de lo recomendable, damas, caballeros, por favor, nunca utilicen su teléfono celular para hacer un levantamiento de cadáver o hacer cualquier experticia. ¿Por qué? Todas las imágenes que vamos tomando en nuestro dispositivo móvil tienen un hash. ¿Qué es un hash? Es una firma digital. Si yo, por cualquier situación, como perito de defensa, quiero fastidiar a la fiscalía, voy a pedir que el perito nos presente los hash y el instrumento con el cual se plasmaron las imágenes. ¿Por qué? Porque somos bien comunes. Tomo las fotografías con mi teléfono celular, pero en mi dictamen voy a poner que utilicé un equipo Canon F10 de ciertas características. ¿Ok? Me parece perfecto. Voy a solicitar al tribunal que nos sea proporcionado ese equipo para hacer un análisis de su contenido, así como verificar la continuidad de los hash. Si tú presentas que hay una modificación en tu hash o te saltaste algunas imágenes porque te salieron movidas, no las consideraste adecuadas o que debieras presentarlas, digo, está bien, pero si no corresponden a la máquina o cámara fotográfica que tú me estás diciendo que utilizaste en tu levantamiento de cadáver, en tu dictamen, voy a solicitar que toda tu ilustración fotográfica no sea tomada en cuenta y si presentas tu dispositivo móvil con el que tomaste las imágenes del lugar, que voy a solicitar que se retenga tu equipo para hacerle un análisis de extracción de datos y así verificar que sí correspondan a la continuidad de las firmas o huellas digitales que van a presentar cada una de las imágenes. ¿Y qué va a pasar? Te vas a quedar cerca de 3, 4 meses, si bien te va, sin tu equipo telefónico. ¿Por qué? Porque no le puedes extraer el chip, la memoria, nada. Tienes que dejar el equipo tal cual, ¿sí? Por eso te recomiendo que no ocupes el dispositivo móvil para tomar tus imágenes en el lugar de intervención. Ok. Posición de cadáver. Ahorita vamos a ver las posiciones que tenemos para describir la forma en que localizamos el cuerpo, ya sin vida. Identificación del cadáver. Entonces vamos a pedir. Entonces, si es y asignar ya sea el 1, el 2, el 3, dependiendo la cantidad de indicios que tengamos. Recordemos que el cadáver o los cadáveres que localicemos en el lugar siempre deben ser los primeros. A lo mejor yo números en cadáveres y los manejo con letras y los demás indicios con números. Esto es correcto. Así te lo marca el acuerdo y lo puedes hacer sin ningún problema. La descripción de vestimenta. Ojo, caballeros, no nada más es nada de sexo masculino, es una camioneta y bota que es una camioneta, marca,
del cadáver, seguido de esa media fila, sus ropas para ver si presenta alguna lesión debajo de ellas. Si son lesiones visibles, lo podemos describir, ¿ok? Recuerda que hace rato les decía que no nos podemos aventurar a decir que el cadáver murió, de una u otra situación. Eso ya es hasta el CEMEFO, ya cuando estemos procesando el cadáver con el médico forense, con su auxiliar, ¿sí? Hasta entonces podremos ver la causa de la pérdida de la vida. Levantamiento. Ok, aquí en el levantamiento estamos hablando que el cuerpo o el cadáver es un indicio más y como tal se tiene que elaborar una cadena, un registro de cadena de custodia para el cadáver. Lo vamos a embalar en un recipiente adecuado y en el cual se pueda manipular y no sufra alguna alteración. ¿Qué nos referimos con una alteración? Una lesión post-mortem, sobre todo una lesión post-mortem. Ya no podemos hablar de que va a perder un calzado o la ropa se va a maltratar, no. Ya nos referimos a lesiones post-mortem. Y el traslado, ya una vez que ha sido embalado, etiquetado, sellado, el traslado, ¿quién lo va a hacer? Bueno, lógicamente, la ambulancia del Servicio Médico Forense, ¿sí? Nosotros como peritos en criminalista no tendríamos que hacerlo. Lo que les comentaba, identificación, término utilizado para asignar un número, letra o una combinación de ambos a los indicios, un sistema alfanumérico. En el momento de su localización, descubrimiento, o recordemos que la aportación ya es una cuestión cuando un tercero va a llevar un indicio o elemento material probatorio directamente al fiscal, ¿sí? Rara vez nos lo dan a nosotros como peritos. Hasta que la autoridad competente ordene la conclusión de la cadena de custodia, que ya es cuando el Ministerio Público o en este caso el tribunal nos digan que esos indicios ya se pueden entregar, destruir o en este caso lo que decida ya el tribunal, ¿sí? Les comento esto porque así lo marca el Acuerdo 09 del 2015 y les comento por qué. Vemos la imagen aquí donde la persona del sexo masculino que observamos está señalada o está individualizada con el número 1. Les digo que aquí en Ciudad de México y Estado de México, los peritos están en contra de que el cadáver sea señalado con un número, porque según ellos es una falta de respeto, es una cuestión que no debe ser porque estás afectando la integridad del cadáver, ¿sí? Aquí vemos en esta otra imagen cómo el cuerpo es individualizado con letras. Viendo lo que es la identificación de un indicio, anteriormente, como lo marca el Acuerdo 09 de 2015, podemos ver que puede ser con una letra o con un número, ¿sí? No tenemos ningún problema hacerlo con una o con otra. Zarzuela, sí me he encontrado con esa cuestión dando cátedra con algunos de mis alumnos cuando les digo, vamos a señalar con números, me dicen, pero es que mi profe de tal materia me dice que debe ser con letras, porque así debe ser. Y cuando les preguntas, bueno, ¿cuál es el fundamento técnico? Yo no te voy a hablar de un fundamento jurídico, no, yo un fundamento técnico que es sobre lo que nos regimos los peritos en todas las áreas, donde me dice que tiene que ser señalado con una letra. Ya lo acabamos de ver, el Acuerdo 09 del 2015 nos dice que puede ser letra o número. No hay ningún problema por señalarlo así. Ahora, algo de los problemas que tenemos y son muy grandes. El embalaje. Dice colocarlo en bolsa de plástico. Nunca te dice que debe ser colocado en una bolsa de color blanco, de color verde, de color anaranjado. Dice en una bolsa de plástico. Lógicamente, esa bolsa de plástico debe cubrir ciertas características. Debe ser de un material
Si usted refiere que no debe de ponerse número, ¿verdad? Como en el Estado de México, ciudad. No. A ver, Oliver, en el Estado de México, Ciudad de México, yo me he encontrado que lo quieren el cadáver siempre individualizar con una letra, ¿sí? Porque si lo individualizas con un número es faltarle al cadáver. Más si en cambio tuviste la diapositiva hace 4 diapositivas atrás, donde dice cuál es la individualización, que puede ser a través de letra o número, es como puedes individualizar el cadáver, ¿sí? No que no ocupes ninguna de las dos, sino que aquí nos encontramos el problema de que no lo quieren individualizar con números, o les enseñan a los chicos que no debe ser individualizarlo con un número, debe ser con una letra. ¿Sí? Aquí puedes individualizar con letra, con número o letra y número, de acuerdo a tu forma y metodología de trabajar como perito. Tenemos una forma o una norma que todos los peritos tenemos para trabajar, señalar, individualizar, describir en nuestra metodología. Pero si tú quieres individualizar con letra o con número o letra y número, no hay ningún problema, eso es correcto, ¿sí? Mientras tú al momento de que estés en juicio lo puedas describir adecuadamente y correctamente, no hay ningún problema la forma. Otra de las cosas que les digo, el colocarlo en una bolsa de color negro, perdón, y así me lo han expresado, me dicen, es que no es basura para ponerlos en bolsa negra. Pues la gran mayoría de los hechos de desastres naturales o accidentes o hechos aéreos, hechos de tránsito aéreo, perdón, los cadáveres se colocan en bolsas de color negro. A lo que quiero decirles y quiero que veamos y que analicemos es que si me dicen que no puedo individualizar con un número, dime por qué, dónde me lo señala. Que no puedo embalar un cadáver en una bolsa negra, ¿dónde me lo señala? Aquí estamos viendo que es un protocolo a nivel nacional que emite en ese entonces la Procuraduría General de la República y la Convención Nacional de Procuración de Justicia, donde te dice que el embalaje del cadáver debe ser en una bolsa de plástico. Sí, lo que estamos viendo aquí no te menciona que deben ser blancas, verdes, moradas, anaranjadas. Si hablamos ya de indicios biológicos, entonces sí deben ser colocados en bolsas rojas con letras y RPBI y el símbolo, ¿sí? Para saber qué tipo de indicios son y qué cuidado se le van a dar a ese tipo de indicios, ¿ok? Vemos este embalaje lamentable, es un caso que dio la vuelta al mundo. Hablaron los peritos, cabeza, manos y pies en bolsas y el cuerpo no está embalado en una bolsa. Esa es una forma incorrecta de manipular o manejar un cadáver, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se llevó las vestimentas a analizar a los laboratorios de genética, pues resultaron que estaban alterados y no se pudo detectar una de las pruebas de mayor importancia. Esta persona la violaron, la mataron después de haberla violado y no encontraron ningún tipo de indicios cuando se elaboró la fosfatasa ácida. No se localizaron en su semen por el mal trabajo que se llevó al embalaje del cadáver. ¿Qué acuerdo es? El acuerdo 09 del 2015 y el que te presenté, protocolo para el tratamiento e identificación forense, ¿sí? ¿Por qué lo hicieron de esa forma, Zoraida? Bueno, pues estamos hablando que fue un desconocimiento del perito, del supervisor, ¿ok?
que llevó a cabo este levantamiento de cadáver, por eso se hizo tan mal ese trabajo. Digo, lo que se pudo haber hecho si no contaban con una bolsa para cadáver, pues era haberlo levantado en la camilla sin haberlo tapado de esa forma. 09 de 2015, por el que se establecen las directrices que deben observar los servidores públicos y intervengan en materia de cadena. Sí, Oliver, tienes razón. En cambio, ahí te dice cómo debes procesar o cómo debes almacenar, individualizar cada uno de los. Puedes que es del acuerdo 09 del 2015. Entonces, ya con esta directriz podemos decir que si es avalado por la entonces Procuraduría General de la República, la Convención de Procuradurías de la República, de los estados de la República, es un protocolo adecuado para procesar un cadáver, ¿sí? ¿Qué vemos? Bolsas blancas, algunas de las procuradurías nos tocó trabajar mucho tiempo con este tipo de embalaje para cadáver, ¿sí? Observamos a los peritos con su equipo de bioseguridad completo. Les comento, ya hay que dejar de pensar que soy el perito criminalista, no me va a pasar nada, soy el superperito, todo está bien. No. Recuerden que si manipulamos un cadáver en estado de putrefacción, ¿qué va a pasar? Voy a contaminarme, voy a trasladar esporas de hongos, alguna fauna cadavérica que lleve el cadáver, se haya trasladado a mis vestimentas, y la voy a trasladar a mi vehículo oficial de trabajo, a mi oficina, a contaminar bañeros y seguido de eso contaminar mi hogar, ¿sí? Por eso es la de bioseguridad. En primero, para resguardar la integridad física, así como los indicios las etapas de la observación en el lugar de intervención, que eso ya una vez que esté resguardado el lugar, vamos a observar el lugar, lo que decía hace rato, si es un lugar abierto, un lugar cerrado, rústico, urbano, por dónde vamos a ingresar al lugar, la fijación del lugar de intervención, que puede ser, que debe ser, perdón, escrita planimétricamente o diagrama de qué está haciendo los registros. Fue localizado ya después de que anteriormente fueron señalados. Voy a poner en qué momento, en qué horario exacto lo estoy embalando, perdón, así como su geolocalización del mismo. ¿Por qué? Porque decimos, llegué a un levantamiento de las 15 horas. Cuando entregas de custodia, dices que levantaste a las 5 horas. Ahora las horas iniciaste el proceso de intervención, procesamiento del lugar de intervención. Al indicio
peritos no tenemos que trasladar los indicios. Por eso existe un protocolo nacional para policía de traslado. ¿Sí? Es que vamos esta acción dentro de nuestro procesamiento del lugar. A cabo el procesamiento ciertos indicios por el vamos al laboratorio para retirar los documentos que se nos dan dentro de la bodega para poder sacar ese indicio, procesarlo. El procesamiento y sellar, procesar, sellar y no a una cuestión o encontrar un camellón. ¿Por qué? Porque ya se modificó. Más sin en cambio, si tengo una coordenada que son las georreferenciaciones ubicación, los saber
Y nada más que nos den acceso a la plataforma para proyectar y seguimos. Claro que sí. Muy interesante toda su plática. Qué bueno que les esté agradando. Digo, son pequeños detalles que detalles, que hablemos el mismo lenguaje, tanto en el norte de la República como en el sur. Te digo, tuve la oportunidad de estar capacitando en Ensenada, en Monterrey, así como estuve en Guerrero, y los términos que utilizamos son completamente distintos, ¿no? Y la intención de estos acuerdos nacionales es unificar, que hablemos el mismo idioma. Como técnicos que somos, no podemos cambiar nuestro lenguaje. Vamos a ver las posiciones cadavéricas, vamos a ver las imágenes del maestro, del capitán Juventino Montiel Sosa, y vamos a ver imágenes de hechos verídicos. Les pido respeto, profesionalismo. ¿Por qué? Porque una persona que perdió la vida ya no puede defenderse. Y digo, son cuestiones, son imágenes que yo tomé durante mi labor pericial, que son carpetas que ya están cerradas, que quiero mostrarles a ustedes de cómo son las posiciones, de cómo llegan a cambiar de una posición de ilustración del maestro Juventino, del capitán Juventino Montiel Sosa, a cómo podemos localizarlas, porque muchas veces me ha tocado ver peritos recién salidos de la escuela que, si no están como en la gráfica, quieren inventar posiciones de cadáver, ¿sí? Entonces, vamos a ver un decúbito dorsal, ¿sí? Vemos una variante en sus extremidades inferiores flexionadas, así como las extremidades superiores se encuentran flexionadas. La extremidad superior derecha se encuentra flexionada sobre la zona pectoral de la persona, ¿sí? En cambio, en la imagen del capitán se ven rectas las imágenes, ¿sí? Las extremidades. Un decúbito ventral, ¿sí? Con sus diversas modificaciones. De decúbito lateral izquierdo. Recordemos algo, la posición correcta es de decúbito lateral izquierdo, de decúbito lateral derecho, de decúbito dorsal, ¿sí? Muchas veces nada más ponemos decúbito, no, es de decúbito. Así lo marca la bibliografía. Y así es como lo tenemos que expresar. ¿De acuerdo? Un de decúbito lateral izquierdo, con su extremidad superior derecha flexionada, así como su extremidad inferior derecha flexionada, y con la base del pie descansando sobre el plano de sustentación. Una posición sedente que observamos puede ser sobre el plano de sustentación o sobre alguna zona de reposo, asiento, silla, y como lo vemos en la imagen, en un asiento de un vehículo automotor. Posición genopectoral. Suspensión completa es aquella donde nuestras extremidades inferiores o el pie no toca el plano de sustentación en ningún momento. La suspensión incompleta, alguna parte de nuestro cuerpo va a reposar sobre el plano de sustentación. Vemos la imagen del lado derecho, que es la imagen del libro del capitán Juventino Montiel, como lo que está reposando son sus extremidades inferiores en la parte frontal, y la imagen del lado
izquierdo, que es el levantamiento de cadáver que se llevó a cabo, observamos que es la parte posterior de su extremidad inferior la que se encuentra reposando sobre el plano de sustentación. Sí, que vayamos viendo las diversas variantes que existen, no solamente lo que nos presenta el capitán Juventino. Sumersión completa. En la parte superior la gráfica del capitán Juventino, en la parte inferior una persona, lógicamente, bueno, les voy a decir, es una persona del sexo masculino, quien se encuentra con sus manos maniatadas a la espalda, ¿sí? Es una sumersión completa. Tenemos la sumersión incompleta. En la parte superior, cómo se observa que es una parte del cuerpo la que se encuentra en sumersión. Y en la parte de abajo vemos una gráfica de cómo es una sumersión incompleta, ¿sí? No necesariamente, les vuelvo a repetir, tiene que ser como las imágenes que nos presenta el capitán. La posición del boxeador. Recordemos que esa se da en las personas que mueren por quemaduras. Más bien, en cambio, vemos la imagen de arriba, no parece mucho a la imagen de la parte inferior. Recuerden que en quemados vamos a tener 3 etapas: quemado, carbonizado y calcinado. La persona que tenemos, o los restos de la persona que tenemos en la imagen superior, es una persona que está calcinada, ¿sí? Si estuviera carbonizada, en ella observaríamos huellas de acocodrilamiento. ¿Qué es eso? La piel se agrieta, ¿sí? Y así se va a ver en su gran mayoría. Eso es una carbonización. En esta parte, en esta imagen que vemos, perdón, es una calcinación. El momento de que manipulamos el cuerpo para poderlo embalar, se deshacía. ¿Cuál es la cuestión o la metodología para procesar un cadáver en estas circunstancias? Lógicamente no lo voy a meter en una bolsa de cadáver ni lo voy a poner sobre una de las camillas que traemos en las ambulancias, ¿sí? Este cuerpo se va a meter en cajas de cartón. Lógicamente con la mayor sutileza los vamos a procurar levantar, sobre todo con de forma mecánica. Ya nos explicaban la vez pasada en la conferencia de cadena de custodia, que van a hacer con palas, ya no es con la mano, ya no es de una forma natural, es una forma mecánica, ya utilizamos algo ajeno a las manos. De esa forma es como tendríamos que levantar un cuerpo en esta situación. Algo muy curioso, la bipedestación, ¿sí? Es cuando el cadáver queda sostenido en sus 2 pies. Recordemos, un bípedo es un ser humano que anda en 2 pies. Entonces, esa es una bipedestación, ¿sí? No muy común la posición cadavérica, ya está documentada y la presentamos. Posiciones atípicas, damas, caballeros. ¿Por qué posiciones atípicas? Porque si vemos, no están registradas dentro de las posiciones cadavéricas que acabamos de ver. Vemos en la imagen del lado izquierdo una persona que se encuentra sostenida de la parte de la cara, así como la extremidad inferior izquierda y derecha de un poste de luz eléctrica. No podemos determinar que hay una suspensión incompleta, completa. Tampoco podemos determinar que existe un decúbito ventral. ¿Por qué? Porque no está tocando el plano de sustentación, ¿sí? Entonces, lo vamos a determinar como una posición atípica, el cual se trata de una persona del sexo masculino, quien se observa en la parte superior de poste de luz y cables del mismo, como lo mencioné hace momento. Del lado derecho vemos la imagen de una persona del sexo masculino que se encuentra suspendido
de la parte de la cadera con su masa cefálica en dirección al plano de sustentación y sus extremidades inferiores reposando o deteniéndose de el parabrisas del vehículo con características sedán, color blanco, marca Nissan, y así lo vamos a describir. No podemos mencionar tampoco que es una posición completamente típica, ¿sí? No la podemos encuadrar dentro de las posiciones que ya vimos anteriormente. Entonces, por eso son posiciones atípicas. Hoy día, cosa que no me agrada mucho, por ahí hay una nueva posición que llaman o la nombran maometana. Una posición maometana es una posición de rezo de cierta religión, que la quieren emparejar a lo que es la posición genopectoral. No puedes renombrar con un nombre que no va a la cuestión técnica, sino a una posición religiosa. Hay otra que últimamente tienen muy de moda, la posición fetal. Y la descripción dice, cuando una persona se encuentra con sus extremidades superiores flexionadas sobre el pecho, así como las inferiores flexionadas, tocando las superiores sobre la región del abdomen, las cuales generalmente localizamos en maleteros de vehículos, se lo dice, o en botes de metal rellenos de concreto. Para empezar, no puede ser una posición fetal, porque la única persona que puede estar en una posición fetal, valga la redundancia, es el feto dentro del vientre materno, ¿sí? Esa posición, yo pudiera decir, si encuentro una persona en esas características dentro de un maletero, voy a decir que se trata de una posición de decúbito lateral izquierdo o derecho con sus extremidades superiores flexionadas a la altura de su pectoral, así como sus extremidades inferiores flexionadas sobre o a la altura del abdomen, tocando ligeramente o excesivamente sus extremidades superiores, ¿sí? Eso de una posición fetal no es correcto, porque el único es un feto y es dentro del vientre materno. Fuera de la madre ya no es un feto, ¿sí? Y recordemos que además un feto en un momento puede estar en la posición antes mencionada de cabeza, como puede tener las piernas estiradas, volteado, ¿sí? Entonces no podemos hacer mención de una posición así porque no es correcto, ¿ok? Alguna de las situaciones para el cadáver es resguardar, cuando tenemos un cadáver por lesiones de arma de fuego, es resguardar las manos con bolsas de material sintético transparente o con bolsas de cartón. ¿Por qué? Para no alterarlas si presentan tegumentos, residuos biológicos por debajo de las uñas. O asimismo, si se analiza las manos de esta persona y podamos encontrar nitratos y nitritos de plomo, bario y pólvora, para determinar si esta persona accionó o no un arma de fuego. Recordemos que la prueba de rodisonato de sodio, que es la que nosotros llevamos a cabo como peritos criminalistas, no es una prueba 100% probatoria. Es una prueba colorativa orientativa que me puede dar un falso negativo o un falso negativo, ¿sí? Recordemos eso, no vamos a hacer de esa prueba una verdad. Recordemos que ya ahí intervendrá el perito químico y ya hará un barrido de absorción, barrido atómico, que es la prueba adecuada y correcta para poder determinar si esa persona accionó o no un arma, ¿sí? Al mover el cadáver o el cuerpo,
Debemos observar los costados para que no hayamos olvidado algún indicio, ¿sí? O simplemente al momento de que manipulé el cadáver, cayó un casquillo percutido, una nota, alguna situación que pudiera traer debajo del brazo, y al moverlo, la localizo, ¿sí? Debemos colocarlo con mucho cuidado en el interior de una bolsa de plástico, como ya lo mencionamos anteriormente, para evitar la pérdida de los elementos materiales probatorios. Algo de lo característico en hechos delictivos, de venganzas que tuvimos en el estado de Michoacán, fue encontrar cuerpos embolsados. Cuando tenemos un cuerpo con esas características, aquí en la Ciudad de México encuentran, sí ha habido varios, o los encuentran envueltos en cinta tipo canela. Es un trabajo muy arduo para quien lo está haciendo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? El verificar en primero con una de las bolsas que sí es un cuerpo humano, y todos los demás trasladarlos cerrados al servicio médico forense. No debemos abrirlos en el lugar. ¿Por qué? Porque si abro las bolsas para verificar las piezas, o si es un cuerpo completo, lo que tengo en una de los envoltorios, puedo perder muchos de los indicios que haya en el interior de la bolsa o en la parte donde se llevó a cabo el amarre, que pueden ser huellas dactilares, residuos biológicos como saliva, elementos pilosos, ¿sí? Que si no lo proceso adecuada y correctamente los voy a perder, y sobre todo porque por desconocimiento y quererlo hacer en el lugar de intervención. Tengo que fijarlos, señalarlos, individualizarlos, trasladarlos al servicio médico forense en la ambulancia que utilizan los médicos con sus auxiliares para procesar esos cuerpos en el servicio médico forense. No va a ser como un cadáver de una persona que perdió la vida en un hecho de tránsito o por lesiones de arma de fuego o en un hecho de tránsito. Aquí en esta situación lo vamos a manejar de esa forma, ¿sí? Este dato curioso gracias, Gustavo. De encontrar el cuerpo del cadáver separado de la cabeza o de la masa cefálica, esa también debe ser levantada en primera instancia. Voy a levantar primero la cabeza, seguido del resto del cuerpo. Dice la bibliografía, así está tal cual escrito, deben ser simultáneamente. Muchas veces los peritos químicos o el balístico o algún otro no nos quiere ayudar porque no les gusta manipular cadáveres. Por eso su especialidad es distinta a nosotros los criminalistas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a manipular la masa cefálica poniéndola en el interior de la bolsa para cadáver, seguido del cuerpo al cual hace falta esa extremidad, ¿sí? Así es como lo voy a manejar. Aquí observamos esta imagen muy peculiar. Sí, observamos piezas colisionales, 4 cadáveres en posición de decúbito ventral, cada uno con sus particularidades. Pero ¿qué observamos aquí? El segundo cuerpo, perdón, este que estoy mostrándoles con el cursor, aquí lo tenemos, es una persona del sexo femenino que se encuentra en una posición de decúbito ventral, la que perdió la extremidad superior o masa cefálica. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a señalar el resto de mis cuerpos, 1, 2, 3, A, B, C, como yo lo considere, de acuerdo a mi metodología, ¿sí? Y a mi, bueno, a la extremidad cefálica le voy a asignar un número independiente.
¿Por qué? Porque está separada del cuerpo. Ya hasta que lleguemos al CEMEFO o en el lugar, lógicamente, vamos a ver la concordancia de que es el único cuerpo que le falta a la extremidad superior, se lo voy a asignar a la misma bolsa donde embale el resto del cuerpo, pero con un número distinto, ajá, o una letra distinta. No va a ser con el mismo, porque de momento o de entrada no estamos percatando que sea de la misma persona. Precisamente estoy batallando con internet y no veo. Ok, claro que sí, José Luis. Ajá. Tenemos esa imagen. Este hecho, bueno, vemos una persona del sexo masculino en una posición de decúbito ventral y con un estallamiento de vísceras o de órganos internos. Si observamos la imagen, podemos ver que asemeja a una estrella el estallamiento que tuvo los órganos internos de esta persona. ¿Sí? Ya vemos cómo quedó la parte de la masa cefálica partida en su totalidad. Hubo estallamiento de masa cefálica, ¿sí? Aquí observamos intestino delgado, intestino grueso, la zona del estómago, ¿sí? Nuevamente, cómo es la pérdida completa de la masa cefálica y pérdida de la máscara del rostro, ¿sí? Aquí encontramos un pulmón a una distancia de cerca de 20 metros del cuerpo. ¿Cómo vamos a hacer el procesamiento de un cadáver en esas circunstancias? Ok. Número 1, el cuerpo va a ser señalado con o individualizado con el número 1 o la letra A. ¿Qué voy a hacer? Siguiendo un proceso o un procesamiento en espiral por los diversos órganos internos que estallaron del cuerpo, voy a señalar y cada uno de ellos los voy a individualizar. En este caso tenemos aquí intestino delgado, parte del organismo, va con un solo señalamiento, al igual que esta parte que observamos que es estómago y sus ductos, va con un solo número, se señala, no lo voy a individualizar a una parte, esta parte de órgano interno, así con otro y con otro número, no, todo esto va con un solo, al igual que esta parte de órgano interno, ¿sí? Así ya cuando haya avanzado en mi espiral, cuando llegue a esta parte de pulmón, le asignaré su número correspondiente, ¿sí? Aquí observamos lo que es la masa cefálica del cuerpo, vean la distancia en la que se proyectó. Igual, cuando llegue ya después de haber recorrido mi espiral a este indicio o elemento material probatorio, lo voy a individualizar, ¿sí? Aquí tenemos cómo quedó. Lógicamente, bueno, les he comentado, debe ser embalado en una bolsa de material sintético, no contábamos en ese momento con las bolsas adecuadas. Zarzuela era una persona que iba atravesando una vía de circulación, un tráiler que transportaba químicos, fertilizantes, se lo llevó y lo arrastró cerca de 10 metros hasta que el cuerpo pasó por debajo de los neumáticos, se proyectó y fue el estallamiento total. Al pasar la última de sus ruedas, hizo el estallamiento de las vísceras. Es un hecho de tránsito. Ajá, entonces aquí lo correcto debió haber sido embalarlo en una bolsa completa. No contábamos con ella, pero si observamos en la parte donde está el compañero que nos estaba ayudando a procesar,
Contábamos con bolsas de RPBI, que fue donde se fue almacenando cada uno de los órganos localizados en el lugar, ¿sí? Se embalaron en bolsas separadas, de acuerdo a su número que se les fue asignando por el adecuado procesamiento del lugar. Pues les agradezco. Esto fue algo muy breve. Para seguir hablando de eso necesitaríamos mucho tiempo y sería muy detallado. Les agradezco. Si hay algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, estamos abiertos a recibirla, a contestar las dudas. Les dejo mis datos aquí para cualquier situación. Y por mi parte, les agradezco y sería todo. Sí, Jorge, adelante. De nada, Lucero. No tenemos ya preguntas por ahí para el perito Mauricio. ¿No? Si tienen preguntas, levanten la manita por ahí para que se las conteste en este momento. Nada, Soraya. ¿No? Dicen dos cosas, Mauricio, la tradición. Cuando no pregunta nada, o todo les quedó más claro que el chapopote, o bien no entendieron absolutamente nada y no hayan que preguntar. Sí, ¿verdad? Sí, entiendo eso, maestro. Digo, creo No te que creas. lo traté de hacer de una forma muy simple. Digo, recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos pide que hablemos de una forma más coloquial, pero Claro. la cual no podemos dejar de lado. Somos, así como los abogados tienen sus tecnicismos, su lenguaje propio, no lo pueden dejar. Al igual nosotros los técnicos o los peritos, pues nuestro lenguaje es el que manejamos y no lo podemos dejar de un lado. Así es cada ciencia tiene su propio lenguaje, su propia terminología, y es muy propio, ¿no? Además, esta rama pericial que tiene que ver con la cadena de custodia, tiene que ver con la recolección de indicios, el descubrimiento, el embalaje, el procesamiento, etcétera, son temas sumamente trascendentales que pueden dar resultados de una de salir el acusado inocente o culpable, sea por una buena defensa o por una mala defensa, sea por que se acompañó por profesionales en la rama de criminalística, según el delito que se trate, o bien porque se acompañó de personas que se dicen expertos, pero no manejan adecuadamente la materia. Y en su conocimiento hay material o evidencia o indicio que en su momento no es posible recopilarlo o embalarlo en las formas tradicionales que comúnmente en las escuelas nos ilustran. Por ejemplo, nos pasabas tú algunos cadáveres con partes de sus órganos, de sus cuerpos sumamente deteriorados, o bien en algunas posiciones que obviamente no caben en una bolsa estándar, por llamarlo así, de comerciales, ¿no?
Entonces, a veces hay que modificar y hay que innovar Sí, claro. proceso de embalaje. Sí, una bolsa para cadáver estándar mide de largo 210 por 90 de ancho. Así es. Esa ya es una bolsa estándar a nivel internacional. Por decir, lo comentaba, en cajas de cartón, porque esa de un instrumento, los restos óseos no los podemos manejar en una bolsa, deben ser en bolsas o recipientes de cartón o plástico, adecuados de que el mismo resto óseo no se fracture al moverse porque no hay algún otro objeto o es muy grande el embalaje, se vaya a fracturar. Esas son las pequeñas cuestiones para evitar esos desgastes que nos llegan a suceder. O en su momento, las deficiencias en el embalaje y en el traslado, ¿no? Y la conservación de la cadena de custodia. Ahorita se me llega a la mente, por ejemplo, lo tradicional, que en muchas ocasiones llegan y localizan vehículos que aseguran los agentes aprensores que en su interior contienen paquetes envueltos con cinta transparente y en su interior cinta transparente o cinta canela y en su interior con material verde seco que al parecer es marihuana. En varios, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay algunos criterios que han dicho, inclusive por los juzgadores, que dicen, es que yo no veo necesidad de embalarlos, porque pues si ya vienen empaquetados, pues ¿para qué los embalamos? ¿No? Sí. Ya nada más le ponemos una etiqueta y ya. Sí. Pero digo, como que no es del todo cierto esa situación. O, por ejemplo, ese vehículo que venía al interior, la marihuana, ¿cómo lo trasladas? Se sube un agente aprensor y traslada el carro junto con la marihuana adentro, o hay que trasladarlo en base a una grúa, o lo embalamos, lo envolvemos, o cómo sería el traslado. Ok, de hecho, esa es una cuestión que hay una problemática, pero recordemos que hoy día el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de drogas y sustancias ilegales, objetos de gran volumen. Cuando hablamos ya de tabiques de marihuana, que lo percatamos por el fuerte aroma del vegetal verde seco, que no lo vemos porque están envueltos en cinta canela, algunos, ¿qué vamos a hacer? Se individualiza, se pone su etiqueta y ahí vamos a hacer ya un empaque. Ya tenemos el embalaje del indicio propio, que es el vegetal verde seco. Vamos a meter o vamos a apilar en cajas ciertos tabiques para llevárnoslos al laboratorio o procesar en el lugar las pruebas rápidas que se hacen sobre droga y esperar a que el personal de ejército o de la marina sea quienes dispongan ya esos indicios. Hablando de un vehículo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a procesarlo en su exterior y en su interior, buscando material lofoscópico, residuos biológicos, y después se va a embalar. Sí se embalan los vehículos, así como podemos embalar un avión, lo podemos hacer. Lógicamente, que hoy día, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, en objetos de gran volumen, si quiero lo puedo embalar, si no, lo puedo dejar a disposición de una autoridad competente. Si hablamos de un avión, pues se lo voy a dejar a la Marina, a la Fuerza Aérea, al Ejército Mexicano o ¿cómo se llama? Al sistema de aviación, no recuerdo su nombre. Lo puedo dejar dentro de un hangar. Si hablamos de una pipa, que es cuando se dio mucho el delito del huachicoleo, ¿qué voy a hacer? Claro, lo voy a procesar de la misma forma el vehículo, lo voy a embalar y lo voy a trasladar con un vehículo, ya sea una
grúa brigadier, dos grúas para poderlo trasladar dependiendo la situación y los elementos que tengamos para poder hacer ese traslado de ese vehículo, pero lo voy a hacer embalado. Ya como le haga yo por embalarlo, ya esas son otras cuestiones, son otras determinaciones que muchas veces ponemos la bolsa para que nuestro trabajo sea correcto. Pero sí lo podemos hacer, maestro. Perfecto. Entonces, pues te agradecemos, Mauricio, por tu enorme exposición, muy entendible, muy digerible, y pues te invitamos para que posteriormente nos continúes por ahí compartiendo parte de tu enorme conocimiento y de tus experiencias dentro del área profesional. Te agradecemos por tu tiempo, por tu disposición y seguimos adelante, compañero. Nos vemos próximo martes. Queda en blanco, no hay hasta el jueves de junio. Entonces nos vemos el próximo jueves en el mes de junio y muchas gracias a todos. Gracias, maestro. Un fuerte abrazo a todos y les agradecemos la participación. Que tenga bonito fin de semana, Mauricio. Señor Mauricio. Gracias, Lick. Quedamos a tus órdenes. Aquí estamos al pendiente. Ya, muchas gracias por la atención y por su conocimiento. De nada, a sus órdenes.